Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos los que nos siguen en redes sociales en vivo. Estamos en Facebook, en nuestras redes sociales de México Libertario. Mi nombre es Pedro Meléndez y me da un enorme gusto darles la bienvenida a este evento organizado por México Libertario y Somos Innovación. Nuestra conferencia del vapeo, libertad, derecho y salud. Tocamos este tema porque estamos en una intentona en que la Suprema Corte de Justicia acepte prohibir los cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Para nosotros en México Libertario, que nuestra idea y nuestro objetivo es difundir las ideas de la libertad, para nosotros es un atentado a la libertad de los ciudadanos, es un atentado a la salud pública y va en contra de la innovación y creatividad por soluciones a un problema muy grave que es el cáncer pulmonar y todo lo que son el uso de cigarros y todos los efectos dañinos que nos produce el fumar. En México Libertario buscamos siempre evitar las prohibiciones, la libertad económica, las libertades, el libre mercado, la defensa de la propiedad privada y todo esto enmarcado en nuestros principios que les invitamos a ver en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y con el conjunto de Somos Innovación. Traemos aquí a la licenciada María José Salinas del grupo Yo Sí Creo en el Vapeo, que nos va a hacer la moderación de esta presentación. Bueno, sin más, les dejo aquí en estas hermosas manos de María José Salinas. Es un gusto. Muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y a México Libertario por darnos este espacio, sobre todo para todos los que estamos haciendo activismo en este tema del vapeo, que muchos dirán incluso qué es el vapeo o por qué es tan importante que se haga una conferencia acerca del vapeo, pero bueno, ahorita ya les vamos a estar contando un poco. De verdad, los ponentes que nos acompañan esta noche son personas expertas y con una gran carrera de mucho respeto y prestigio, y pues eso nos da la oportunidad de tener acceso a información que pues simplemente en los medios comunes de comunicación o incluso por parte de nuestras autoridades pues no nos permiten accesar esta información. Entonces, pues les invito a que se queden, que pongan mucha atención y que si van teniendo dudas, sobre todo las personas que no conocen acerca del tema del vapeo, que con toda confianza vayan escribiendo, vayan compartiendo aquí sus preguntas e intentaremos leerlas al final. Y pues nada, ahora sí que a darle la bienvenida a cada uno de nuestros ponentes. Por acá primero, creo que en primer cuadro aparece el maestro Juan José Cirón Lee. Leeré una breve semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y maestro en Derecho por la UNAM, doctorado también en la UNAM y profesor por oposición de Filosofía de Derecho en la licenciatura de la UNAM. Profesor en Argumentación Jurídica para la Universidad de La Salle y la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, abogado postulante y presidente de la Asociación México y el Mundo Vapeando AC, además de que ha participado en distintos activismos, tanto para la legalización del cannabis como también para el tema del vapeo. Saluda a Juanjo para que ubiquen quién es. ¿Quién es Juan José? Por ahí anda, él es Juan Hola. José. Hola, soy Juan José Cirón, gracias. Bienvenido, amigo. Y por otro lado tenemos acá al estimadísimo Tomás, igualmente Tomás O'Gorman, él es también abogado y es cofundador y secretario del Consejo de Pro Vapeo México, miembro de la Junta de Gobierno de INCO, International Network of Nicotine Consumer Organizations, y es un exfumador, o sea, aquí tenemos un testimonio también, y usuario de cigarro electrónico desde 2006. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Excelente. Y pues por último y no menos importante, también tenemos por acá a la presencia pues de un hombre de ciencia también, miren, hasta rimó, el doctor Roberto Alan Sussman, presidente de ProVapeo México, es investigador de ICN desde 1988, antes llamado Centro de Estudios Nucleares. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el doctorado en Queen Mary University of London, Reino Unido, en 1987. Tiene distintas publicaciones de artículos en revistas y ha presentado sus trabajos de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales y conferencias de divulgación. Es docente director de tesis en el posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM y miembro de miembro de comité tutoriales y jurado en exámenes de posgrado. Es árbitro en revistas reconocidas nacionales e internacionales en el área de física y participa y es responsable de proyectos de JAPA y CONACYT relacionados con perturbaciones no lineales para la interpretación de futuras observaciones cosmológicas y aplicaciones de cómputo simbólico y numérico, etcétera. Bueno, doctor Sussman, su carrera está bastante vasta. Yo creo que tendría que leer un poco más de todo lo que usted ha hecho y pues es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos acceder aquí al público. Muchas gracias. Un gusto, doctor, que esté por acá y que se dé el tiempo, porque también luego es importante tener gente, pues ahora sí la parte de la ciencia, ¿no? La parte de los números o de los datos duros, que también es lo que a veces se niegan a escuchar la parte de las autoridades. Y pues muy bien como lo decía mi estimado Pedro, la cuestión de por qué se dan este tipo de espacios o conversatorios es porque prácticamente la parte política trae una intención de prohibición en contra del vapeo y pues este espacio es para que ustedes como ciudadanos estén al tanto informados de qué es lo que está sucediendo en realidad. Y pues bueno, no me gustaría alargarme mucho, quisiera nada más darles una breve introducción de lo que es el vapeo. En este caso, pues para que tengan como ya nada más un dato muy rápido de lo que se trata el vapeo. Y el vapeo es un método de reducción de daños, el más efectivo que se ha utilizado hasta el momento y que consiste en proporcionar a los fumadores adultos la opción de sustituir el cigarro de tabaco por un producto no combustible de consumo de nicotina, como el cigarro electrónico o vaporizador personal, con lo cual logra reducir apreciablemente los riesgos a su salud. Según el Colegio Real de Médicos de Reino Unido, una de las instituciones médicas de más prestigio, los fumadores obtienen una reducción de hasta el 95% de riesgo a su salud si adoptan al cigarro electrónico o vaporizador en lugar del cigarro. Sería algo así como súper rápido porque todo lo demás, créanme que lo van a estar compartiendo por acá los expertos. Y pues ahora sí que yo les cedo los micrófonos y el espacio. Bueno, entonces empezamos por lo aburrido, que es el tema de aspectos legales. Como vemos dos abogados y el tema del vapeo involucra varias cuestiones, no solamente en relación con el tema del ejercicio de la libertad y los derechos humanos y el derecho a la salud, sino que también está el tema de la regulación, y es que el reclamo que hacemos, pues casi 1 millón o 1 millón de consumidores en México, es que se regule el vapeo, ¿no? Pero me parece que muchas veces pedimos regulación y hay gente que no tiene claro en qué puede consistir esta, porque una forma de regular es prohibir. Entonces, pues quiero manifestar una serie de ideas en torno a lo que en ProVapeo, fundamentalmente como organización estrictamente de consumidores, creemos que debe constituir una adecuada regulación del vapeo. Es cierto que hoy en día la intención del gobierno federal
y apoyada ahora aparentemente por la Corte, al menos solamente una resolución, y sobre la que podrá abundar Juan en su caso, pues es básicamente el de la prohibición, que es finalmente de todas las formas de regulación la más lesiva, en el sentido de que causa una gran cantidad de daños a nivel personal, a nivel de la gente, de los fumadores, que por lo tanto quedan privados del acceso a alternativas menos dañinas, pero también a nivel de salud pública y social, en el sentido de que una prohibición genera mercados negros y genera una serie de problemas que son difíciles de controlar, difíciles de regular, muy caros, ¿no?, para el gobierno, en el sentido de perseguir, ¿no?, para poder aplicar o hacer efectiva la prohibición. Una segunda propuesta menos radical de regulación sería la equiparación de estos productos al tabaco, que es una tontera, porque finalmente no son tabaco, y ya, al menos a la Corte ya le quedó claro esto en la última sentencia, que si bien prohibieron el vapeo, parten del presupuesto de que no son productos de tabaco. Y una tercera postura, que es la que sostenemos y que se relaciona con lo que comentabas tú, en relación con la reducción de daños, es precisamente que se abrace este concepto. ¿Por qué? Porque es una propuesta mucho más centrada en la persona de los fumadores, mucho más centrada en la gente, y no en la imposición de medidas hasta cierto punto prohibicionistas, restrictivas, discriminadoras o restrictivas, ¿no? Ahora, y en este sentido, debo comentarles la reducción de daños enfocada al tabaquismo, porque la reducción de daños es un enfoque que existe en muchas actividades humanas, o puede ser desde manejar y usar un cinturón de seguridad, o lo que puede ser en los usuarios de drogas inyectables, el uso de jeringas nuevas, ¿no?, el regalarles jeringas. La reducción de daños en el caso del tabaquismo básicamente se centra en poder acceder a productos que suministran nicotina al cuerpo, que son placenteros de usar, que la gente quiere usar. Bueno, básicamente el punto, lo que queremos es como ofrecerles un panorama muy rápido de cómo puede ser una regulación. Y la regla principal es que debe ser una regulación diferenciada y proporcional. Son dos palabras fundamentales. Diferenciada, ¿por qué? Porque ya le quedó claro a la Corte, y espero que eventualmente le quede claro a nuestros diputados y a quienes tienen el poder de decisión en esta materia, que no son productos de tabaco, pero también debe ser diferenciada en el sentido de saber exactamente qué regular, poniendo en este caso mayor énfasis en el producto consumido y no en la herramienta con la que se consume. Una cosa es regular los dispositivos y otra cosa es regular los líquidos, los líquidos que se consumen. Y en este sentido siempre enfocado al tema del tabaquismo. Básicamente me refiero a los líquidos con nicotina, y en todo caso sin ella, pero sin ningún otro tipo de sustancia, que sería materia de una regla o de una regulación distinta. Esta regulación proporcional, les decía, se basa en el enfoque de reducción de daños que ya está incluido en nuestra ley, pero no lo quieren ver. Si ustedes van al artículo 4, fracción sexta, donde se define el control sanitario de los productos de tabaco, incluye en esa definición a un conjunto de medidas destinadas a la reducción de la oferta, la demanda y los daños. Es decir, el enfoque de reducción de daños está incluido en nuestra ley, pero no han querido hacerlo valer. No obstante, es una opción mucho más realista para nosotros como consumidores y mucho más efectiva, porque si algo ha probado el vapeo es ser bastante más efectivo que los métodos tradicionales para dejar de fumar, fundamentalmente los métodos farmacéuticos. Y en este sentido, como consumidor, yo me opongo profundamente a una medicalización de la cesación tabáquica. Es decir, la cesación tabáquica debe ocurrir como lo decida el fumador. La mayoría lo decide muchas veces simplemente por fuerza de voluntad. Y si ustedes ven las estadísticas, solamente el 3.5% de los fumadores que desean dejar de fumar recurren a métodos farmacéuticos. Por lo tanto, imponerles un método que no quieren es verdaderamente absurdo y además ineficiente, ¿no? Si lo que se trata es que la gente deje de fumar, lo que hay que hacer es darles alternativas. La regulación proporcional en ese sentido debe partir entonces de la base de regular estos productos sin las restricciones excesivas que existen para el control del tabaco, pero cuidando la calidad de los líquidos, ¿no? La calidad de los productos para proteger a los consumidores, cuidando que los menores no accedan a ellos,
pero no a partir de prohibición, sino a partir de segregación, ni a partir de estigmatización, perdón, de los usuarios. En cuanto a este tema, hay que también tener en cuenta una cosa importantísima. El vapeo es producto del ingenio y de la evolución tecnológica, es decir, es un desarrollo en el que un señor en 2003, Hon Lik en China, todos lo saben, y si no lo saben, pues se los comparto, tiene la idea de buscar una solución al cigarro, una solución creativa, una solución nueva, que es encontrar un sustituto, sabiendo lo difícil que es la abstinencia, que es dejar de fumar. Parte de la base de darle al fumador y de darse a él mismo, porque lo hizo por él y porque su papá había fallecido, entiendo, de cáncer, por fumar, de darse una alternativa. Y en ese orden de ideas, la regulación debe hacerse de tal manera que, uno, no restrinja avances tecnológicos, es decir, la ley tiende a ser tan rígida en nuestro país que si se hace mal, lo que va a hacer la ley es constituir un impedimento para que siga evolucionando un producto que viene evolucionando en los últimos 17 años de manera fenomenal. Y por otro lado, debe hacerse de tal forma que no se le entregue el mercado de estos productos, en caso de que se regulen, a las grandes tabacaleras. No tengo problema con la gran empresa. El tema es que debe regularse de tal manera que se cree un mercado en el que diversos productores, en el que diversos empresarios puedan entrar y competir en condiciones iguales. Y por lo tanto es importantísimo que una regulación de estos productos, si bien sea cuidadosa en temas de calidad y en temas de cuidado de los consumidores y de los productos, no excluya a través de regulaciones excesivas, de permisos y de normas muy onerosas de cumplimiento, tanto en lo administrativo como en lo económico, no excluya a los pequeños productores. Debe ser una regulación que ciertamente no permita incluir sustancias que sean de suyo dañinas, probadamente dañinas, que sean un verdadero riesgo a la salud. Es decir, debe mantenerse el bajo perfil de riesgo que ya tienen estos productos. Deben ser normas que permitan la publicidad y permitan que el público se entere de la existencia de estos productos, pero de manera evidentemente cuidadosa, sin engaños y sin que esa publicidad pueda considerarse de alguna manera llamativa o atractiva a los menores de edad, porque nadie quiere que los menores de edad vapeen. Y por último, también me gustaría señalar, debe ser una regulación que no le quite al vapeo las enormes cualidades que tiene y que lo ha hecho tan efectivo para que la gente deje de fumar. Y en este sentido es importante entender que el vapeo, si ha funcionado, no solamente es porque es agradable y porque es un método eficiente para que el fumador consuma nicotina, sino porque además constituye un universo tan vasto de productos y de posibilidades que un fumador siempre acaba encontrando el cigarro electrónico o el vaporizador que satisface sus necesidades y sus intereses. Y en la medida en la que a través de una ley se restrinjan esas posibilidades, ese vasto universo de presentaciones, de sabores, etcétera, lo único que van a lograr es crear productos que van a ser poco atractivos y consecuentemente harán que los fumadores no se acerquen a ellos y por lo tanto sigan fumando. Pero además quedarán en productos que seguramente solamente producirán grandes empresas, probablemente tabacaleras, con el riesgo de que si el mercado queda en manos de las tabacaleras por una excesiva regulación, las tabacaleras tendrán poco incentivo en promover estos productos porque estarían compitiendo con su producto estrella, que es el cigarro combustible, que pues es, como todos ustedes saben, mucho más dañino. No estamos en contra de registros sanitarios y de controles de calidad, de emisiones, etcétera. Lo único que creemos es que todas estas regulaciones que tendrían que cumplir los empresarios se hagan de tal manera que sean de fácil acceso para empresarios pequeños, para empresas medianas y, por supuesto, para las empresas grandes. Y, por último, el tema de la comercialización. La comercialización debe hacerse bajo criterios éticos y de responsabilidad, no a través de prohibiciones y de restricciones absurdas. Por supuesto, estamos en contra de las ventas, por ejemplo, a través de dispensadores automáticos, porque una máquina no sabe quién le está comprando. Pero debe haber comercialización no solamente de manera física, sino también de manera electrónica, porque también es importante que la mayor cantidad de fumadores pueda acceder de manera fácil a estos productos. Y esa es una de las ventajas que nos da la tecnología hoy en día, más en esta pandemia, que es la adquisición de productos a través de páginas de Internet. Y si hay más dudas sobre el tema de regulación, pues lo dejamos para preguntas para no aburrirlos. Perfecto, estimado Tomás. Muchísimas
Muchísimas gracias, muy, muy vasta y concreta la información. Y nada más para como aportar algo extra a lo que comentas, les recomendamos ver un capítulo de una serie que está en Netflix, se llama Sociedad de Consumo, así la pueden buscar, y es el capítulo 2, en donde hablan del vapeo y desde la historia de cómo precisamente lo que mencionaba Tomás, de que realmente el vapeo surgió a partir de una necesidad de ayudar. El creador del vapeador, o del vapeo, perdón, quería salvar a su papá del cáncer de pulmón, precisamente porque su papá era un fumador. Entonces, está interesante ese documental. Y pues muchísimas gracias, Tomás, por tu aportación. Seguramente ahorita habrán muchas preguntas que igual nos podrás estar respondiendo. Antes de pasar a la siguiente ponencia, me gustaría mencionar, porque no lo mencioné al inicio, por razones de salud que esperamos se componga pronto, nuestro querido Ignacio Leiva, activista desde Chile, pero que está ahora también lejos de su querido país, está en Polonia, no pudo acompañarnos. Le mandamos un abrazo muy grande. Y pues esperamos pronto tenerte por acá, mi estimado Ignacio, porque como sabemos, el tema del vapeo no es solamente una cuestión que está pasando en México de las reacciones gubernamentales, sino esto ha estado pasando en varios países. Y pues bueno, el buen Ignacio también ahí anda haciendo su activismo, así que fuerza que te recuperes pronto. Y pues ahora sí, vámonos con nuestra siguiente ponencia. Ahora sí, ya tiene razón el licenciado maestro Juan José. Tenemos un programa y es el turno del maestro Juan José de su intervención. Adelante, Juanjo. Bueno, muchísimas gracias. Me gusta cómo estructuraron esta serie de ponencias porque, de acuerdo a una teoría de la argumentación jurídica, estamos empezando con la aserción, ¿no? Con el resultado final, ¿no? Lo que está diciendo Tomás es la culminación de los razonamientos que, en forma de garantía y respaldo, haremos yo por un lado y Roberto por otro. Específicamente, primero hablo de mí porque pues, ese es el orden que tenemos. Yo hablaré de cuestiones que tienen que ver con esos derechos humanos de los cuales se desprende la lógica de las posturas que Tomás propone en la regulación, y posteriormente Roberto hablará de cuestiones científicas que respaldan las razones propias de estas posturas que ya Tomás dijo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que empezamos con cómo debiera de ser la ley y ahora vamos a hablar de por qué se justifica que la ley sea así, ¿ok? En cuestiones muy puntuales, ¿sí? Cuando se ha invitado a debatir estos puntos, simple y sencillamente no existe esta contraposición de argumentos porque pues la estructura que tienen especialmente las personas que están en contra del vapeo es pues impositiva, ¿no? Nada más quiero imponer y asunto arreglado. Cualquier cosa que tenga que ver con una razón lógica, filosófica, moral o científica se descarta por una postura de chantaje, de mentira o de una media verdad. Media verdad es media mentira, o sea que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta situación, desde una perspectiva de una razón por la cual se tenga que proteger a las personas que utilizan estas tecnologías o que tienen la intención de utilizarlas, deriva específicamente de la protección a derechos fundamentales de los individuos. En cualquier régimen democrático, la fórmula más importante en la construcción normativa tiene que ver con la protección especialmente de las libertades individuales. Este programa, pues, que nos haya invitado fue parafraseando a alguien como anillo al dedo, ¿no? México libertario tiene que ver con libertades y la razón de la protección legal del vapeo deriva específicamente de libertades, de diferentes tipos de libertades, hablando en cuestiones precisas, ¿no? Esta noción teórica de lo que se llama neoconstitucionalismo parte específicamente de privilegiar, desde la perspectiva garantista, por ejemplo, las garantías individuales, ¿no? Y desde la perspectiva principalista, pues esos derechos humanos que pasan a ser principios rectores de la construcción de las normas.
Lo que estoy diciendo parece que es un sinsentido, pero vamos a verlo en cuestiones ya muy puntuales, ¿no? Cuando hablamos de el concepto de reducción de daño, que como Tomás correctamente lo señaló, se encuentra inserto no solamente en la ley relativa al control del tabaco en México, sino en el propio convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, necesariamente tenemos que entender qué significa este concepto. Y este concepto habla de una cuestión sustitutiva de algo. Vamos a sustituir algo que se utiliza por algo que se puede utilizar, pero que como requisito tiene que causar menos daño que el otro, ¿sí? Si existiera un sustitutivo que cause el mismo daño, pues no hay reducción de daño, e inclusive para los abogados sabemos que nos enfrentamos a una analogía perfecta en cuanto a la interpretación de la ley. Entonces, ese concepto de reducción de daño, pues tiene que tener una base en la construcción de lo que la ciencia nos puede aportar. Eso lo podrá señalar Roberto, porque pues ya saben que él es el científico. Y en ese momento, en el momento en el que se abraza este concepto de reducción de daño, pues entonces nos tenemos que ir a la parte del respeto a las libertades individuales. Y vale la pena señalar, en primer lugar, de forma contraria a lo que nuestro gobierno afirma, que el derecho a la salud no es solamente ese derecho que tienen las personas a recibir tratamiento o medicinas por parte del Estado, que como hemos visto en la actualidad, ya vimos que ese derecho a la salud en esta vertiente, pues como que no está funcionando muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo la propia Organización Mundial de la Salud ha considerado que también es derecho a la salud la libertad que tiene cada individuo de elegir el tratamiento que va a utilizar, de ser sujeto de un tratamiento o no ser sujeto, y además de elegir el estilo de vida que quiere llevar. Esto es, si yo quiero ser carnívoro al 100% o vegano al 100%, lo hago en el ejercicio de mi libertad y de mi derecho a la salud. Yo tengo una libertad de decisión, que ahorita lo vamos a tomar, y en función al derecho a la salud, por medio del cual yo puedo decidir cualquier cosa con respecto a mi persona, pues esto es una de las bases que se debe de utilizar cuando se habla de reducción del daño. Yo tengo derecho a elegir fumar o tener una alternativa distinta que desde mi perspectiva sea mejor o sea menos dañina que la primera que se encuentra. Y esto, evidentemente, desde una perspectiva democrática, me lo debe de garantizar el Estado. O sea, mi ejercicio de un derecho a la salud me lo tiene que garantizar el Estado desde una perspectiva activa y desde una perspectiva pasiva. ¿Cómo es activa? Brindándome medicinas y atención médica. ¿Cómo es pasiva? Dejándome elegir lo que yo desee utilizar en mi persona. Esto es algo súper simple, ¿sí? Todos tenemos derecho a escoger qué ropa nos vamos a poner, qué queremos comer, si queremos tomar alcohol, si queremos tomar refresco. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Además de garantizar que yo pueda ejercitar esta libertad, tiene que abrir el espacio a otra libertad, ¿sí? Que es la libertad de comunicación y de información. La gente, además de ese derecho que tiene a decidir, tiene el derecho a poder acceder y divulgar información relativa a algo. Si yo decido comer carne, lo que debe de haber, por ejemplo, es, bueno, si comes mucha grasa, se te va a subir el colesterol. Y con esa información, yo decidiré si como carne o no como carne. Si comes puros vegetales, pues te va a faltar la proteína animal, entonces, bueno, no vas a estar tan fuerte como estarías comiendo. Bueno, con esa información, yo debería de poder elegir si me vuelvo vegano o si no. En este caso, es algo muy simple. Si existe evidencia científica, como lo mencionaba Majo al principio, de que esto es un dispositivo que tiene un riesgo muchísimo menor que los cigarros combustibles, yo tengo derecho, ¿sí?, a que se proteja la divulgación de esa información. El gobierno debe de permitir que se
que se divulgue la información con base en esa evidencia o que en determinado momento se contraste con una evidencia que dijera lo contrario para que se tome una contraposición de argumentos y podamos definir cuál de ellos prevalece. Como todos ustedes lo saben, eso no ha pasado en este país ni en otros, ¿no? Aquí simple y sencillamente es, pues hace más daño, ¿no? La nicotina causa cáncer, no me importa lo que diga la OMS, y así es, y tan. En cadena nacional lo afirmo, ¿no? Y simple y sencillamente lo que están haciendo es rompiendo con ese derecho que tiene la gente a recibir información de calidad, verificable, que se pueda contraponer, ¿sí? Como dicen teóricamente, falsifiable. Entonces ya hablamos del derecho a la salud y del derecho que tenemos a la recepción de información. Ahora, nuestra Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 10/2019, que viene mucho al caso, tuvo que hacer una ponderación de dos principios, ¿sí? Este principio, por un lado, era el principio de la salud pública en general, y por el otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Cuando contrapuso estos dos principios, determinó que debía de prevalecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque prevaleciendo se podía hacer regulación para restringirlo, no completamente, sino restringirlo en aras de la salud pública. Pero si se prefería el derecho a la salud pública, era un gravamen tal al libre desarrollo de la personalidad que no se podía justificar que esto valiera más la pena, precisamente por este principio de que se debe de respetar en primer lugar las libertades individuales. Y bueno, esta jurisprudencia todos la conocemos, aunque no con la información que acabo de dar, pero todos sabemos que esta fue la que ha dado pie a que el uso de la cannabis se regule para que sea de forma recreativa. Entonces, tenemos una postura en la que se está determinando que el libre desarrollo de la personalidad debe de prevalecer. Por lo tanto, se entiende que este libre desarrollo de la personalidad es uno de los derechos humanos más importantes a proteger desde una perspectiva de la ley. ¿Okay? Este tiene muchísimas vertientes, no solamente tiene que ver con el uso de cannabis de forma, ¿cómo se dice? De forma lúdica, sino tiene que ver con muchísimas cosas, como por ejemplo la identidad de género, la elección de pareja, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ya vimos que necesitamos la protección, en primer lugar, del derecho a la salud, del derecho a la información y del derecho que tenemos al libre desarrollo de la personalidad, ¿ok? Finalmente, tenemos otros dos derechos que van de la mano y que la ley siempre debe de proteger. Y para esto, déjenme decirles que para que exista una prohibición en la ley, a partir de una noción de una democracia moderna, no estamos hablando de una monarquía absolutista donde lo que diga el rey pues se hace y se acabó, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un sistema democrático moderno, no sé si funcione bien o no, pero bueno, partamos de la idea en que estamos en un sistema democrático, y entonces en un sistema democrático las prohibiciones tienen que tener una clara justificación. Cuando se utiliza, por ejemplo, ese principio que le llaman precautorio para prohibir el uso de los vaporizadores, simple y sencillamente ese es un principio precautorio que no tiene ninguna base ni material, ni técnica, ni científica, ni jurídica, ni moral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que haya una prohibición en la ley, tiene que haber una clara justificación de por qué se va a coartar una libertad específica. Porque si no, se daría pie a que la autoridad, vía legislativo, vía decreto presidencial, pudiera hacer prohibición de lo que fuera, ¿sí? Mañana vamos a prohibir el veneno de ratas, porque la gente se puede envenenar con eso. Vamos a prohibir las botellas de Coca-Cola, porque la gente puede echar tiner en la botella y alguien se lo puede tomar. ¿Me explico? O sea, llegamos a una cuestión en la que se puede hacer una prohibición de todo con justificaciones mediocres desde una perspectiva racional. Entonces, si estas prohibiciones necesitan a fuerza una justificación clara para pues, tener vida jurídica en un ordenamiento, pues entonces nos encontramos
con que la libertad de compra y de comercialización no pueden ser coartadas si no existe una justificación específica para determinar esta prohibición. Y miren, les voy a platicar cómo está la situación hablando de las cuestiones jurisdiccionales que tienen que ver con el vapeo. Antes del decreto, había 4 amparos emitidos por la Suprema Corte de Justicia en los que se había determinado que la interpretación hecha por la Autoridad de Salud de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco era inconstitucional. Estos 4 amparos dejaban en libertad a los promoventes del amparo a comercializar, a importar y comercializar estos dispositivos con base en este amparo. Estos 4 amparos, digámoslo así, son una punta de un iceberg, porque además hay otros 25 amparos dictados en los tribunales colegiados en el mismo sentido. No me voy a meter a cuestiones técnicas de derecho, pero en la revisión del amparo puede conocer la Suprema Corte en casos excepcionales, pero usualmente quien resuelve esto son los tribunales colegiados de circuito. Entonces, hay 30 amparos en los que existe una protección a personas que tienen la pretensión de comercializar estos dispositivos, ¿sí? Con lo que podemos entender que hay 25, 30 personas que pueden realizar la comercialización legal de estos dispositivos. ¿Ok? Esto es por un lado, ¿sí? Empezamos con la prohibición hecha por la COFEPRIS de hace muchos años en una interpretación de un artículo que no habla de vaporizadores, pero pues que se promueve como una prohibición legal, y luego tenemos este grupo de personas que promovieron un amparo y que recibieron esta protección con lo que pueden comercializar. Posteriormente, el 19 de febrero, se emite un decreto presidencial que prohíbe la importación de estos dispositivos. Nótese, se prohibió mediante un decreto la importación de los dispositivos, pero los amparos en los que se permite su comercialización no quedan sin efecto, cuando menos por cuanto a la comercialización y discutiblemente por la importación. O sea, todavía no estamos 100% seguros que el decreto haga que el amparo por cuanto a la importación quede totalmente sin efectos. Y a este decreto presidencial se interpusieron una cantidad aproximada de 300, si no mal recuerdo, 305 amparos por parte de usuarios que alegan, ¿sí?, su derecho a decidir, su derecho a la salud, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y donde a la fecha se han concedido 9 amparos. 9 amparos que dicen que el decreto es inconstitucional porque el usuario tiene el derecho, que debe de protegerse en todo sentido, de consumir lo que quiera, inclusive vaporizadores. ¿Sí? 8 de estas resoluciones se dictaron antes de la sentencia tan mencionada de la Suprema Corte de Justicia en el amparo de una cadena comercial cuyo nombre no diré, pero que todos saben que es Sanborns, ¿sí? Y bueno, uno de esos amparos se pronunció posteriormente a esta sentencia de Sanborns, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Suprema Corte de Justicia, haciendo razonamientos no estrictamente técnicos, ni tampoco estrictamente jurisdiccionales, emite una resolución en que le hace la prohibición a Sanborns para comercializar e importar vaporizadores y no así los dispositivos de tabaco calentado. ¿Ok? Nosotros creemos que no es que esté favoreciendo a una empresa tabacalera específica, sino que creemos que la realidad es que ese dispositivo de tabaco calentado sigue las reglas del tabaco, porque es tabaco. Entonces, si es tabaco calentado, pues pagas impuestos de cigarro y tienes las mismas restricciones que cigarro. Asunto arreglado. O sea, Philip Morris no puede comercializar su dispositivo aduciendo que es de daño disminuido, de riesgo disminuido. No puede comercializarlo en esas condiciones. Lo tiene que comercializar en las mismas condiciones que un cigarro. Pero nótese, este amparo se lo concedieron a Sanborns, no a Philip Morris. O sea, es una cosa diferente. Pero bueno, tenemos este amparo que, rompiendo la cadena de amparos que había emitido la Corte,
determina que sí es constitucional la interpretación que hizo COFEPRIS de la fracción sexta del 16. Por lo tanto, justifica la existencia de esta prohibición a la comercialización. Nótese también que este amparo, al ser promovido por Sanborns, solamente le afecta de manera directa al promovente, no a la generalidad, cosa que en los noticiarios han confundido muchísimo, ¿no? O sea, yo he visto notas de casi le ponen el último clavo en el ataúd al vapeo en México, pero pues eso no es así. Y por otro lado tenemos estos amparos de los usuarios que, como les digo, determinan una situación en la que el decreto de prohibición de importación es inconstitucional y se les autoriza la importación de los insumos que necesiten para su propio consumo. Entonces, estas posturas prohibicionistas, que no están basadas en ninguna cuestión científica, ni tienen una lógica dentro de la normatividad, lo que causan es el escenario que estamos enfrentando ahorita. Gente con amparos para comercializar, pero no sabemos si pueden importar porque salió un decreto, pero sí pueden importar los usuarios, pero Sanborns no puede comercializar. ¿Está prohibido el vapeo? ¿Es legal el vapeo? Bueno, este merequetengue es lo que tenemos enfrente. Los únicos responsables de resolver esta situación son los legisladores. La legislación es la que debe de resolver este entuerto macabro que han creado nuestras autoridades administrativas, metiéndose, invadiendo la esfera del judicial, ¿sí? Y tratando de cabildear inclusive en el propio poder legislativo con, digo, si vemos teorías de la conspiración, yo aquí les podría contar una historia de terror, ¿sí? Que si este cuate del Toro quisiera hacer una película con mi libreto, les aseguro que gano otro Oscar, ¿ok? La realidad es, quienes están en la posibilidad de resolver este entuerto son los legisladores. Pero vamos a hablar de los legisladores rapidísimo, no me quiero alargar más, pero un legislador, en primer lugar, especialmente los diputados, que es donde está más notoria esta búsqueda de encontrar una regulación. Corrígeme si me equivoco, Tomás, creo que hay 12 o 13 propuestas solamente en la Cámara de Diputados. 12 propuestas en la Cámara de Diputados. Los legisladores en la Cámara de Diputados específicamente tienen un deber legal que no pueden hacer a un lado. Y ese deber legal es la representatividad. Ellos no representan a su partido ni a su bancada. Representan específicamente a un grupo de electores que los eligió para que los representase. Esto quiere decir que no pueden promover leyes derivadas de los designios de la Secretaría de Salud, porque ellos no son representantes de la Secretaría de Salud, sino representantes de sus electores. Yo quisiera que por favor los veracruzanos reclamen claramente lo que está sucediendo. Entonces, en el momento en que yo soy representante, en el momento en que alguien me confiere una facultad para representarlo, yo contraigo obligaciones con respecto a esa representación, ¿sí? Si alguien me da un poder y yo regalo su casa, la ley dice, oye, espérame, pues tú no podías regalar la casa de él aunque tuvieras poder, ahora se la pagas tú. Es algo parecido en la cuestión de la representación de los legisladores. Ellos tienen que hacerse responsables de las leyes que promueven, ¿sí? Entonces, los diputados tienen una grave tarea, que es, 1, pensar en su representatividad, 2, analizar la evidencia científica y 3, analizar los avances de la jurisprudencia y las decisiones jurisdiccionales para poder armonizar las leyes con respecto a lo que ya se avanzó en los criterios jurisdiccionales. ¿De qué sirve tener esta jurisprudencia y hacer una prohibición a la marihuana ahorita? Sería un absurdo. ¿Por qué? Porque todos los amparos considerarían esta ley inconstitucional. Entonces, equiparando esta jurisprudencia, equiparando los 4 precedentes en los que se consideró inconstitucional la interpretación de la fracción sexta, los legisladores no pueden emitir una legislación, no pueden tener una propuesta legislativa basada en su mero punto de vista. Y por último, cuando además ese punto de vista
no es su punto de vista, sino que es un punto de vista derivado de alguien más que está interviniendo en patrocinios, en aportaciones, en apoyos económicos, para que se tenga ese punto de vista, la justificación de cualquier norma cae por tierra de manera inefable sin que se pueda resolver. Entonces, en este programa en el que estamos hablando con la gente de México Libertario, y este movimiento libertario busca privilegiar las libertades individuales. Si yo no me equivoco, México Libertario, partiendo de la noción libertaria, que es privilegiar las libertades, privilegiar la propiedad privada, achicar lo más posible los órganos de gobierno, mientras menos intervención tenga el gobierno, pues más libertad existe. ¿Por qué? Porque el gobierno solamente debe de intervenir en las cosas que son estrictamente necesarias por cuanto a prohibición. No podemos quitar el homicidio, ¿por qué? Porque eso afecta a la sociedad, ¿sí? Pero pues, no necesitamos que la licencia de manejo tenga que pasar por 10 burócratas cuando la podemos sacar con una máquina. ¿Me explico? O sea, la idea de esta postura libertaria es, vamos a achicar al órgano de gobierno lo más que se pueda, solamente se deben de coartar las libertades en lo que es estrictamente necesario para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que estar muy atentos que nuestros representantes en las cámaras que tienen que ver con las regulaciones hagan y lleven a cabo los designios de nosotros que somos los representados. Nosotros buscamos una regulación basada en ciencia, basada en conocimiento y basada en el análisis de las cuestiones sociales junto con los avances de la propia técnica jurisdiccional y de las libertades individuales. Entonces, pues más o menos por ahí va esta postura de justificación con respecto a los derechos humanos. Excelente, Juan José, muchísimas gracias. Bravo. Pero fue ponencia, no discurso. Oye, no, pero sí estuvo bastante completo y pues ahora sí que, mira, yo a veces con el tema legal, la verdad es que luego me pierdo porque hay muchos términos como jurídicos o legales que pues los mortales no entendemos del todo, ¿no? Pero creo que lo que explicaste lo hiciste de una manera muy clara y te agradecemos muchísimo tu aportación. Se está poniendo bueno acá el debate, igual están comentando, hay varios comentarios que ahorita al final igual voy a ir leyendo, pero quisiera, o sea, no me quisiera detener en esta parte legal, sé que es lo importante porque finalmente es parte de lo que mencionabas, Juanjo, que es el tema libertario, que es exigir la parte del Estado que tome soluciones en lugar de prohibiciones, ¿no? Pero veo que hay mucha gente que también tiene dudas con toda esta desinformación que se ha dado en torno al vapeo y tienen que ver con las cuestiones científicas, médicas y de salud. Entonces creo que todas estas personas que ahorita están comentando de que han visto que estudios donde dicen que el vapeo es igual de malo que el cigarro, etcétera, les va a quedar mucho más claro con la intervención de nuestro siguiente ponente. El doctor Roberto Sussman nos dará su conferencia y pues bueno, ahora sí que todo suyo el espacio, estimado doctor. Muchas gracias, Majo, por la introducción. Bueno, voy a tratar de ser breve para dar margen a que haya preguntas. En 15 minutos, pues no se pueden aclarar muchas cosas porque el vapeo tiene, desde el punto de vista científico, tiene muchos ángulos, muchos aspectos. Simplemente los voy a mencionar y prefiero que ya a la hora de las preguntas la gente pase sus dudas y se pueda responder con un poco más detalle. Bueno, primero, la ciencia apuntala todo lo que han dicho Juan José y Tomás, que ellos han hablado de los aspectos jurídicos, aspectos de derechos humanos, de reducción de daños, y la ciencia apuntala todo esto. ¿Sí? Primero también quiero mencionar que el cigarro electrónico, nos guste o no, está involucrado no solamente en aspectos jurídicos y en aspectos científicos, sino también está el aspecto político, ¿no? O sea, eso es inevitable. Y en ese sentido,
una asociación como Provapeo no tiene una tendencia política. Eso es muy importante mencionarlo, ¿no? En lenguaje coloquial, podríamos decir que el tabaquismo afecta tanto a chairos como a fifís. Entonces, no es un asunto político, ¿sí? O sea, este es un asunto de salud, es un asunto de derechos humanos y es un asunto científico y no puede estar monopolizado por una u otra tendencia, ni está en contra del gobierno, a favor del gobierno en términos de la política. Si criticamos al gobierno, es porque criticamos sus argumentos o sus políticas regulatorias, pero no porque o sea, no nos metemos nosotros en eso. En nuestras filas hay gente que está en la derecha, en el centro, en la izquierda, a favor, en contra del gobierno, etcétera. Eso debe quedar claro. Una cosa que también es importante en la regulación, es la cuestión, no solamente, digamos, el daño que le puede causar al usuario, al consumidor, al que usa la sustancia, el producto, si es mayor, menor daño, etcétera, sino también el daño a terceros. O sea, la regulación y todos los criterios en torno a la regulación también deben de contemplar ese asunto. Y eso explica por qué, por ejemplo, el cigarro de tabaco no está regulado de la misma manera que la Coca-Cola o que la gelatina o el helado de vainilla, ¿sí? Hay una cuestión también de daños a terceros que también la ciencia resuelve, o al menos la ciencia aporta elementos en torno al vapeo. Y ahí sí es un elemento científico, porque el daño que causa el cigarro no solamente es un daño que se causa el fumador, sino que también hay un daño que se causa a terceros en base al humo de tabaco ambiental. Eso, digamos, se puede argumentar si ese daño es mucho o si es menor. Obviamente es mucho menor que el daño que se causa al usuario, pero sí hay un elemento de toxicidad ahí y eso es lo que también ampara eso debe de ser considerado también en la regulación. Bueno, ahora entro en materia. Primero, la ciencia no son dogmas. La ciencia no da verdades absolutas, incuestionables, indebatibles, etcétera. Eso es falso. La ciencia es algo que está constantemente en movimiento. Cuando hay un acuerdo entre pares o entre científicos, hay un acuerdo y se llega a un consenso, entonces es cuando se establece algo como una verdad científica basada en observación, en experimentos y en consistencia con esos experimentos, con las teorías. Pero eso no es algo inamovible, eso es algo que constantemente está cambiando, constantemente está cambiando. Y eso, yo me dedico a la cosmología, me dedico a estudio materia oscura galáctica, estudio la inflación y la evolución cósmica, etcétera. Esto se aplica en eso, se aplica también en la termodinámica de los gases, se aplica en las proteínas, en la biotecnología y también se aplica en la ciencia que tiene que ver con el tabaquismo. Cuando nos dicen, no, ya esto está resuelto, ya no hay controversia al respecto, que lo he oído decir de personas que se oponen al vapeo, ¿sí? Pues es falso. Señores, eso es falso. Es decir, no, eso ya no hay más discusión, eso ya está resuelto. No, señor, eso es politiquería, no es ciencia. La ciencia, incluso donde tenemos más evidencia científica, que es en la cuestión de los daños que causa el cigarro de tabaco, aún ahí hay cuestiones que no están completamente resueltas. Y les voy a dar un ejemplo. Se dice que el cigarro es un producto que causa la muerte o contribuye a la muerte a por lo menos el 50% de los usuarios. Tomemos eso como una verdad científica en la cual hay consenso. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Por qué ese otro 50% que puede estar fume y fume y fume se muere de otras cosas y se muere en edad avanzada? Existen esos casos. Bueno, pues es una cuestión científica, es una cuestión en torno a la ciencia que aún no está resuelta y que se sigue investigando.
Entonces, la ciencia avanza por consenso. Ahora, quiero pasar al siguiente tema. El decreto presidencial del 19 de febrero, que ya se han mencionado los aspectos jurídicos en torno a ese decreto. Pero veamos la fundamentación técnica, la fundamentación científica de ese decreto. Y lo puedo afirmar categóricamente que la fundamentación es débil. La fundamentación es sumamente, es incluso risible. Es una fundamentación técnica mala. Primero, alude a la presencia de metales. Ahora, cuando se habla de metales, bueno, pues los metales son compuestos que existen en la naturaleza. Cuando nos bañamos en la regadera, pues ahí estamos, esa agua de la regadera tiene metales. El agua que tomamos, pues también tiene metales. El aire que respiramos, y sobre todo en una ciudad tan contaminada, también estamos inhalando metales. El cigarro electrónico es un dispositivo hecho de metales, entonces es natural que en el proceso de vaporización a las temperaturas se generen unas pequeñas nanopartículas de metales que vamos a inhalar. ¿Ok? Entonces, la cuestión ahí es la dosis. ¿Qué tanto? ¿Por qué no? Si el agua que bebemos tiene metales, ¿por qué no nos morimos? Pues porque la dosis, la cantidad de metales que estamos bebiendo, que está entrando a nuestro organismo, es demasiado baja y nuestras defensas pueden con eso. ¿Por qué cuando yo camino por la Ciudad de México estoy respirando plomo, estoy respirando estaño y toda una serie de metales? ¿Por qué no me muero? Pues porque es una dosis lo suficientemente pequeña. Entonces hay que ver cuál es la dosis en el caso del cigarro electrónico, y la dosis es comparable a la dosis que se inhala por la contaminación ambiental. Simplemente por un hecho, porque mientras la contaminación ambiental la estamos respirando todo el tiempo, la absorción de metales a través del cigarro electrónico es muy pequeña, pero además de ser muy pequeña, solamente mientras vapeamos. Si no vapeamos, pues no. Entonces, cuando se calculan esas dosis, como que es lo que se hace en toxicología, vemos que lo de los metales es una exageración. Otra cosa que alude el decreto son el llamado EVALI, que fueron las intoxicaciones pulmonares que acaecieron en Estados Unidos el año pasado. Y ya incluso las mismas autoridades norteamericanas han reconocido que eso se debió a que la gente estuvo inhalando THC vaporizado tratado con vitamina E. O sea, no sucedió no es debido a los vaporizadores de nicotina, lo que nosotros llamamos vapeo, ¿sí? Y eso no hace falta tener un doctorado para entender eso, porque mientras eso estaba sucediendo, millones de personas seguían usando sus vaporizadores, incluso en Estados Unidos, y no se morían. Eso afectó a la gente que consumió esos productos contaminados que además venían del mercado negro. Sin embargo, en el decreto está como si eso fuera una amenaza inminente, una especie de tsunami que nos viene de Estados Unidos. Y bueno, también está la cuestión de, el decreto también menciona que los jóvenes lo utilizan, que es un peligro. O sea, el decreto esencialmente es una declaración de pánico con un sustento técnico sumamente débil. Y bueno, eso es algo, o sea, cuando tuvimos la ocasión de debatir con un funcionario de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, se le hizo saber esto, se le hizo saber la opinión en forma respetuosa, porque pues nosotros no esperamos que la Secretaría de Salud esté de acuerdo con nosotros, pero debe de haber un debate, una discusión, pero lo que tenemos enfrente no es un debate, es una pared. Es como cuando alguien dice, no, pues mira, yo creo que 2 más 2 son 4, y la otra persona dice, no, son 2 más 2 son 5. Entonces le digo, mira, vamos a poner unos palitos ahí para hacer una demostración de que 2 más 2 son 4, y la persona no le interesan nuestros argumentos, simplemente vuelve a decir lo mismo y vuelve a decir lo mismo y vuelve a decir lo mismo. Entonces, desgraciadamente, no hemos logrado y hemos propuesto
que haya un debate en cualquier formato, porque también los debates tienen que ser bien organizados. O sea, una cuestión científica se puede debatir en términos propiamente de la ciencia, tanto por escrito como en forma presencial. Una persona da un argumento, la otra persona da otro, y también el debate pues tiene que ser entre pares, ¿sí? Y eso hay también, o sea, no estoy diciendo, no es un debate en que el que tenga la mejor retórica va a ganar, porque puede haber una persona que esté en lo correcto, pero no es un buen comunicador, etcétera, y puede haber una persona que esté diciendo 2 más 2 son 3, pero es muy carismático, etcétera. Pero hay maneras de eliminar esos ruidos. Y nosotros no exigimos un formato del debate, simplemente queremos un debate, y ese debate la Secretaría de Salud lo ha negado. Quiero también comentar rápidamente que varios aspectos claves de el decreto presidencial se presenta, y los argumentos de la Secretaría de Salud típicamente se presentan no como argumentos racionales, sino como argumentos de miedo, ¿sí? Este es un peligro, es la amenaza de Andrómeda, se van a morir, los niños van a acabar consumiendo estos productos y de ahí van a pasar a la heroína, toda una serie de argumentos emocionales que ellos, como se presentan con sus credenciales típicamente de médicos, el comisionado sí, voy a dar su nombre porque él ha dicho eso, el comisionado de CONADIC, el doctor Savicki, y también el maestro Sabines, e incluso el subsecretario López-Gatell, han hecho ese tipo de argumentos en que son verdades absolutas, tajantes, y ellos aprovechan sus credenciales para dar una serie de verdades absolutas, y se han negado sistemáticamente al debate, se han negado a que haya alguien en el otro lado que le diga, no, pues mire, yo no estoy de acuerdo por esto, por el otro. Y repito, no estamos esperando que estas personas, estos médicos, funcionarios, estén de acuerdo con nosotros. Ellos pueden argumentar sus puntos, pero que los argumenten, no que los impongan, ¿sí? Y bueno, dicen que el cigarro electrónico, que es dañino, que es un complot de las tabacaleras, que para engatusar a los niños por técnicas de publicidad y propaganda, y que todos los estudios que favorecen a la reducción de daños mediante estos productos han sido pagados por las tabacaleras, toda una serie de afirmaciones. Y sin embargo, ¿qué sucede fuera de México? O sea, fuera de México tenemos el caso del Reino Unido, donde una de las instituciones médicas de más prestigio, el Colegio Real de Médicos, como lo mencionó Majo al principio del programa, hace una evaluación en que lo más probable es que el fumador que adopta el cigarro electrónico va a reducir el 95% de los riesgos. Y bueno, esta es una afirmación que viene dada por el Colegio Real de Médicos, ¿no? Y perdón, pero yo creo que el Colegio Real de Médicos tiene mucho más autoridad científica que los funcionarios de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y entonces, bueno, por lo menos, si no voy a comparar quién tiene más autoridad científica, porque eso podría ser arrogante, simplemente voy a decir que hay autoridades médicas de primer nivel que no están de acuerdo con las aseveraciones de estos funcionarios y con la fundamentación técnica del decreto, ¿sí? Quiero también precisar que la gente utiliza mucho la figura esa del 95%. Es importante que la gente entienda que ese 95% no es una medición exacta, no quiere decir que hay un aparatito que la aguja de repente empezó a moverse y llegó al 95% y ahí se paró. No es una medición absoluta, es una estimación. La gente lo debe de ver
como las estimaciones que se hacen en el cambio climático. En el cambio climático decimos que si seguimos consumiendo combustibles basados en petróleo, en fósiles, etcétera, entonces, si hacemos predicciones en base a lo que sabemos de la física de la atmósfera y la química de la atmósfera de la Tierra, si hacemos predicciones, si seguimos como estamos ahora con la cuestión energética, en 50 o 70 años, la temperatura de la Tierra va a aumentar alrededor de 3 grados. Eso no quiere decir que sea una medición absoluta, porque es una proyección, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? No tenemos una máquina del tiempo para ir 70 años adelante, tomar medidas y luego regresar a 2020 y decir, no, mira, te equivocaste. En realidad la temperatura no subió 3 grados, subió nada más 2.5 grados. No, subió más, subió 4 grados. Eso es irrelevante. Lo importante de este mensaje es que si no hacemos nada, estamos fritos. Estamos fritos, y aquí sí es una analogía buena, estamos fritos por el calor. Y pasa lo mismo con la cuestión del cigarro electrónico. Es imposible saber, porque no podemos viajar 50 años en el futuro, si el daño va a ser el 5%, o si va a ser el 8%, o si va a ser el 2%. Mi estimación personal es que va a ser menos del 1%. Sin embargo, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que cualesquiera, en base al conocimiento que tenemos actualmente, que es bastante, porque el cigarro electrónico es un producto muy estudiado, pero en base a lo que conocemos, lo que podemos afirmar categóricamente, y hay un consenso científico en torno, que ya mencioné, el Colegio Real de Médicos, lo que podemos asegurar es que cualquier cosa que hagamos, el daño va a ser muchísimo menor que el cigarro, que el daño que causa el cigarro. Se debe de entender en ese sentido. Por favor, no lo entiendan como, y la manera correcta de decirlo es que es una estimación, y que aunque esa estimación no esté completamente correcta, lo que sí indica es que el daño va a ser muchísimo menor. Y ya nada más para terminar, quiero comentar rápidamente la cuestión de daños a terceros. Aquí evidentemente, y sí puedo hablar con completa autoridad científica, porque este es un asunto de física y de química, es que el vapor ambiental, los daños a la salud que puede causar el vapor ambiental son insignificantes. Básicamente son daños comparables a los que puede causar el aerosol de la cocina o cuando prendemos una vela. Es incluso menor que el daño que puede causar la contaminación ambiental. Entonces, el argumento técnico importante, que es el daño a tercero, en el que se basa la regulación estricta del cigarro de tabaco, pues no aplica en el caso del cigarro electrónico. Entonces, eso también da a entender de que la regulación no puede ser igual, puesto que ese argumento, la ciencia no lo ampara. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo, ustedes van a encontrar gente en la Universidad de California, en la Secretaría de Salud de México y de todos los países de América Latina, que van a decir que no es cierto, que ese consenso no existe, que ese consenso es falso, que está pagado por las tabacaleras. Bueno, si piensan que lo que yo estoy diciendo es falso, aquí me dirijo concretamente a los altos funcionarios de la Secretaría de Salud. Me dirijo concretamente, doctor Hugo López-Gatell, doctor Gadi Sabiki, ¿sí? y otros médicos que han hablado al respecto. Les digo, ¿ustedes creen que yo estoy equivocado? Bueno, debatamos. Pongan ustedes en la mesa sus argumentos, yo pongo los míos, y no solo soy yo, hay otros científicos que también están más de acuerdo conmigo. Es normal que haya desacuerdos en la ciencia, es normal, no los acusamos. No estoy diciendo que sean mentirosos, ni que estén pagados por quién sabe quién, etcétera, etcétera. No. Simplemente hay un desacuerdo científico, vamos a desahogarlo. Otra cosa que rápido quiero mencionar es que se habla de los adolescentes, que hay toda una epidemia de adolescentes que están vapeando, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que estar amparado en datos demográficos. Cuando vemos los datos de la ENCODAT y de la ENSANUD,
Por ejemplo, en el caso del ENCODAT, de 12,436 adolescentes encuestados, solamente 3 usan los vaporizadores diarios, pero en una forma inexplicable, eso nunca se menciona. Se menciona a los que los usan. ¿Y qué criterio tienen para usarlo? El haberlo usado por lo menos una vez en los últimos 30 días. Bueno, el que lo ha usado, el adolescente que ha usado esto en los últimos 30 días, puede ser alguien que hace un mes le dio una probadita en una fiesta y nunca más lo volvió a usar. O puede ser un adolescente que lo usa diario compulsivamente, lo cual sí sería muy preocupante y muy malo. Pero entonces hay que preguntar, si hay adicción de los adolescentes a estos productos, por lo menos lo tienen que usar diario. ¿Cuánto los usan diario? 3, así, 1, 2, 3 de 12,436. Ese es un dato que simplemente echa en tierra la idea de que el adolescente se está volviendo adicto. Lo que sucede es que el adolescente es un producto nuevo, es un producto tecnológico, llama la atención a adolescentes de ciertos sectores, sobre todo clases medias altas, y bueno, lo prueban, pero ¿cuántos adolescentes se quedan colgados con ese producto? Una cantidad insignificante. Y quiero también, ya para terminar, 2 puntos. Uno, la nicotina. La nicotina ha sido sumamente demonizada. Está la cuestión de la adicción, cuando en realidad lo que están confundiendo es la dependencia. Yo les voy a pedir a las personas que usan estos productos, que usan estos productos o que piensan usar estos productos si son fumadores, por favor, no se llamen a ustedes mismos adictos. Cuando los llamen adictos, pregúntenle a la persona que los está llamando adictos que les dé la definición de adicción. Porque es muy fácil decirle a alguien, no, tú eres un adicto, una especie de desecho humano, etcétera. Bueno, defíneme la adicción. Y en base a la Asociación Psiquiátrica Americana, la adicción es distinta de la dependencia. La dependencia es la ansiedad de abstenerse de un producto. Y eso se puede medir. Todos somos dependientes de esto. Ahora, ¿cuándo la dependencia pasa a ser adicción? Cuando esa dependencia causa daños médicos, daños sociales y daños psicológicos, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría, yo diría prácticamente todas las personas que utilizan estos dispositivos, pues serían dependientes, pero no serían adictos. ¿Cuántas personas el vapeo les ha hecho que le peguen a sus cónyuges o que no lleven a los niños a la escuela o no paguen la renta? Entonces, por favor, no se llamen adictos y reten a las personas que los llamen. Por último, COVID. Se ha dicho que el vapeo es un factor de riesgo de COVID. Eso lo han dicho altos funcionarios también en nuestra Secretaría de Salud. Bueno, ¿dónde están? Ahora en México tenemos 1 millón, y más de 1 millón, casi ya estamos por el 1,200,000 de casos que están registrados en el programa Centinela y que son datos oficiales, se tienen los récords médicos de estas personas. Bueno, ¿dónde están la gente con antecedentes de vapeo? Si verdaderamente el vapeo fuera un factor de riesgo, pues ya habría en los hospitales personas que tienen antecedentes de vapeo. Habría 20,000, 10,000, 5,000, 1,000 habría. Y no los hay. ¿Dónde están? Y eso también sucede en otras partes del mundo, ¿sí? Y o sea que decir que el vapeo es un factor de riesgo porque en un experimento en células hubo inflamación pulmonar, eso no es una prueba. Los argumentos que han aportado para justificar que el vapeo es un factor de riesgo son argumentos muy débiles. Y bueno, si también el doctor Savicki o el doctor López-Gatell ellos alegan que sí es un factor de riesgo, etcétera, bueno, vamos a desahogar esa evidencia, ¿sí? Vamos a desahogarla. Y por último, el vapor ambiental es un transmisor, sí podría transmitir el virus porque es una actividad respiratoria. El vapor viene del sistema que estamos exhalando, este aerosol viene del aparato respiratorio, entonces sí podría estarlo transmitiendo, pero como vector de transmisión es muy débil porque su intensidad es comparable a la respiración por la boca y
no es una actitud, es una actividad intermitente. Mientras que estamos respirando todo el tiempo, y si estamos infectados, estamos emitiendo estas gotículas con virus, no estamos vapeando todo el tiempo. Entonces, la cantidad, y eso es un estudio que acabo de escribir y está ahora en proceso de arbitraje, el riesgo añadido por vapear 200 veces al día es solamente el 1% de toda la emisión de patógenos simplemente por respirar. O sea que simplemente por respirar estamos emitiendo 100 veces más patógenos, incluyendo este virus, que por vapear. Y eso suponiendo que el vapeo lo transmite, lo debe de hacer, pero no hay evidencia. Entonces, bueno, pues aquí termino y sí, abierto a todas las preguntas que la gente quiera hacer, con gusto las atiendo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Sussman, muchísimas gracias. De nuevo, pues, ¿qué les puedo decir? Los tres ponentes muy completo al respecto de los temas que están exponiendo, tanto en la parte legal como en la parte científica. Y pues bueno, ahora sí podemos empezar con el tema de preguntas y respuestas, pero en base a algunos comentarios que he estado leyendo, me gustaría poner sobre la mesa este tema al respecto de cuál es el posicionamiento de nuestro gobierno actual en torno al tema del vapeo, porque tengo entendido que está el doctor Sussman con la mejor apertura para poder debatir o poder presentar estudios diversos a favor del vapeo, pero hasta donde tengo entendido hay una negativa por parte del gobierno el sentarse a debatir. ¿Ustedes por qué creen que haya esa negativa? ¿Es porque realmente no tienen argumentos o simplemente están cerrados? ¿Quién quiere contestar? Así de levante la mano. Si quieren, o alguien levantó antes que yo. Dele, doctor, usted mero. No, nada más quiero comentar que la oposición al vapeo, hay de todo, es una tormenta perfecta aquí lo que está sucediendo. En gran parte sí son intereses, porque es una tecnología disruptiva que afecta a muchas cosas. No solamente, bueno, afecta a las tabacaleras, que han tenido que empezar a fabricar estos productos porque es muy disruptivo para ellos. Afecta a las farmacéuticas porque compite en contra de sus productos, también compite en contra del cigarro, por supuesto, pero también compite en contra del Champix y todos esos productos, y también afecta a sus intereses, pero no es nada más eso, no es una cuestión tan fácil de que afecta a las farmacéuticas, todas las farmacéuticas, sí, no se reduce a eso. Hay personas que se oponen al vapeo, incluso de una manera irracional, etcétera, y en el fondo ellos creen que están haciéndole un bien a la humanidad. O sea, son personas que llevan 40 años combatiendo el tabaquismo con ciertos métodos y ya están casados con esos métodos. Es muy difícil que una persona que tiene 40 años haciendo un protocolo para eliminar el tabaquismo, que con toda la cuestión científica y política, etcétera, que de repente vaya a decir, pues ahora hay que hacer las cosas distintas. Es muy difícil, no lo van a hacer, es un problema psicológico, hay egos, también hay plazas de trabajo, muchas de esas personas piensan que si el cigarro electrónico se empieza a utilizar como una alternativa a dejar de fumar, yo no lo voy a llamar método para dejar de fumar, no es un medicamento, pero es una alternativa, es un producto sustituto, pues que entonces van a tener que recontratar a otras personas y despedir a otros, y se les va a cambiar todo su plan organizativo, etcétera. Y son personas que probablemente tienen buena intención. Y luego también está el aspecto ideológico. Hay personas que simplemente creen que no se debe de consumir nicotina y que esta conducta, que es llevarse esto a la boca y sacar algo que parece un gas, que no se debe de hacer, que es malo, que es algo indeseable, y entonces es una tormenta perfecta de todo esto. Hay que entender que durante 40 años hay toda una tecnocracia que mueve millones de dólares, y bueno, también hay un miedo de muchas gentes, yo he hablado con médicos que tienen miedo de que
Si ellos aceptan que esto es de menos daño y que es un producto sustituto, etcétera, que va a haber manadas de gente, manadas, millones de gente, que ahora no fuma y que nunca fumó y que se van a volver consumidores de este producto. Bueno, este producto debería de ser usado por los fumadores, pero no se puede evitar que a alguien que nunca haya fumado le guste. Pero eso no está sucediendo. ¿Cómo sabemos que no está sucediendo? En el Reino Unido. En el Reino Unido, cualquier Juan Pérez que sea adulto puede entrar a una tienda de vapeo sin nunca haber fumado, nunca, y comprarse 30 vaporizadores y salir vapeando. Nadie se lo va a impedir, pero ¿cuántos lo hacen? Pues mínimo, o sea, de la gente que vapea en el Reino Unido, y que es un lugar donde el vapeo no está estigmatizado, o sea que, porque podríamos decir, no, la gente no lo hace porque el vapeo le tiene miedo al vapeo, pero en el Reino Unido no es así. ¿Cuánta gente de los vapeadores en el Reino Unido, estamos hablando de 3.700.000 personas, menos del 1% o rondando el 1% es gente que nunca ha fumado? Entonces son miedos infundados, pero hay que atender esos miedos. Hay que entender de que mucha de la gente que se opone al vapeo, pues es una combinación de ideología, ignorancia y miedo. Y hay que atender eso. No todo, o sea, hay gente que sí son verdaderamente, no quiero dar nombres, en México no los hay, más bien gente en Estados Unidos, son unas verdaderas sabandijas. ¿Sí? Pero es una minoría. La mayoría de la gente es un problema de ideología, miedo e ignorancia que hay que atender, y va a ser difícil. Todas las tecnologías innovadoras se enfrentan a una reacción conservadora de este tipo. Sí, doctor, y tenemos, o sea, la parte que vemos que está bien interesante de la vez que hubo la oportunidad de que las autoridades tuvieran este debate, y se me hizo muy interesante que no solamente usted como en la parte de ciencia, sino también había un cardiólogo, el cual decía que la importancia de que realmente cómo le cambiaría la vida a una persona que fuma, el poder evitarle enfermedades pues ya cardiovasculares, ¿no? Y cómo notar la diferencia en un paciente que había dejado de fumar con vapeo a un paciente que regresó a fumar, ¿no? Entonces, esta parte en que pudiera estar tanto un médico, científico, la parte legal, como ahorita lo expusieron, se perdió de alguna forma la Secretaría de Salud de escuchar estas voces, y pues probablemente yo no quiero como a lo mejor centrarme en esta teoría de conspiración, pero definitivamente no hay un interés real de la Secretaría de Salud por abrirse a estos debates, y esto me lleva a mi pregunta, que igual me gustaría que me contestaran algunos de los dos abogados que tenemos aquí. El panorama para México, si tenemos una autoridad sanitaria totalmente hermética, que no se abre al debate, que no quiere escuchar los argumentos de más gente de ciencia, y que pues evidentemente se ha comprobado durante siempre que la prohibición pues simplemente lleva a que se implementen más los mercados negros, y pues que no protegen a los usuarios, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuál es el panorama para México con referente al vapeo, con toda esta reacción que han tenido nuestros gobernantes? Por ahí, ¿quién? Tomás o estimado Juanjo, ¿quién quiere contestar? Su pronóstico. Es muy difícil dar un pronóstico para los revueltos que están las aguas, pero creo que el gobierno federal ha sido muy claro en la postura que ha adoptado. Están siguiendo los lineamientos que curiosamente de manera casi simultánea aparecieron publicados en febrero por The Union, que es una organización de la sociedad civil internacional, en la que le recomienda a los países de mediano y bajo ingreso prohibir el vapeo y las alternativas al cigarro de tabaco. Pero noten una cosa, no se lo recomienda a los países de ingreso alto, es a lo que le llamaríamos antes el primer mundo. Si la recomendación estuviera basada en los daños que produce este producto, tendría que hacerse necesariamente a todos los países, no importando los ingresos que tuviera el país o su población. Total, son personas, los de los países ricos son tan personas como
como lo somos los de los países de ingresos medios como México o de ingresos bajos. Así es que no, es una postura que se basa, creo, fundamentalmente en imponer una única alternativa, que es la abstinencia, pero que es una alternativa que ha probado no funcionar. Es decir, es la mejor, lo entiendo, pero no se le puede imponer a la sociedad de manera prácticamente a fuerza, coercionándola, y porque a los fumadores se les ha coercionado a dejar de fumar. La mayor parte de las medidas antitabaco están destinadas a causar estrés o algún daño a los fumadores, ya sea por su aislamiento, ya sea cobrándoles una fortuna en impuestos. No voy a meter en ese tema, pero creo que es lo que hay que aprovechar o maravillarse del enfoque de reducción de daños, que en lugar de castigar al fumador se le dice, oye, ya que elegiste fumar, ¿por qué no optas por una alternativa que te va a reducir los daños? Vas a seguir haciendo algo que quizás no sea igual, pero es agradable, y vas a mejorar tu salud. Y lo fantástico del enfoque de reducción de daños es que empodera a la persona. Esta gente se está imponiendo la prohibición como única alternativa, y como bien dice, sin darse cuenta en las graves consecuencias que acarrean las prohibiciones. Este país las está sufriendo día con día. O sea, tenemos decenas de miles de muertos por una prohibición. Y en este caso, como Roberto ha dejado clarísimo, además es una prohibición que no está basada en ciencia. Como dejó claro Juan, es una perversión de la aplicación del principio precautorio, porque si hay una realidad es que todos los días muere un chorro de gente por fumar. Y el escudarse en es que no sabemos qué daños vaya a hacer a 40 años es una fumada, porque bajo esa perspectiva no podría entrar un solo producto nuevo al mercado de lo que fuera. Así es que el pronóstico creo que también ya lo dijo Juan, está en manos de los legisladores. Si los legisladores, en lugar de aprobar la única iniciativa que se les pone en las narices y que es la que apoye el gobierno, si ven las demás, si se ponen a estudiar, si se dan cuenta de toda la demás información que hay, si se dan cuenta, por ejemplo, el trabajo legislativo que hizo la Cámara de los Comunes hace un par de años, que dedicó meses a hacer interrogatorios o, bueno, tener ponencias o presentaciones por parte de expertos, analizaron documentos y generaron un documento de 30 o 40 páginas analizando el tema del vapeo. Si eso hacen los legisladores, creo que la perspectiva sería muy favorable, pero si no hacen su trabajo y simplemente votan a favor de la iniciativa que se les pone enfrente, pues creo que el panorama es desolador, ¿no? El de una prohibición. Claro, y más con declaraciones como la que nos comparte aquí Jeffrey Zamora, que esta fue una declaración de Savicki, el comisionado de adicciones, quien dice que nos puso como de ejemplo o nos puso como, se refirió a los vapeadores como mosquitos de transmisores de malaria, y que nos negó nuestro derecho a poder participar en alguna de sus conferencias porque, pues, dicen, los mosquitos no pueden votar a favor de que se implemente algún tipo de pesticida o algo, ¿no? O sea, fue como ahí una metáfora o alusión muy despectiva. Entonces, desde ese aspecto, desde ese nivel de argumentos, te das cuenta la postura que están tomando estos, pues ahora sí que autoridades en salud, ¿no? La verdad, hay bastantes comentarios. Me gustaría igual tratar de rescatar las preguntas que igual hacen mucho ruido. También igual me gustaría mandar saludos que nos están viendo en Costa Rica, en Chile, en Perú, en varios países. Estoy muy sorprendida que así sea, y pues igualmente en algunos países nos comparten la situación que viven al respecto de prohibición. Por acá dicen que ¿cómo creen que se puede regular el tema de los líquidos con saborizantes? Porque al parecer, ¿cómo será el criterio de los sabores de líquidos para vapeo? Porque parece que también quieren ir por ese lado de prohibir los sabores, porque
pues no sé, tal vez porque a los adultos no nos gustan los sabores o porque también quieren ahí prohibirnos si queremos vapear fresita o postres o no sé, no sé quién nos pueda compartir ahí. Aquí rápido, muy rápido. O sea, hay dos ángulos ahí. Está la parte estrictamente toxicológica. Tiene que ver que cuando hablamos de sabores, esa es una especie de máscara que oculta a un montón de sustancias químicas. O sea, el sabor fresa no es una fresa, es una combinación de químicos que emula el sabor el olor, el aroma de la fresa, ¿sí? Y esos químicos, pues hay que regularlos porque se le puede colar por ahí uno que a lo mejor no causa daño siendo ingerido, pero inhalado, pues no sabemos, hay que checarlo, es algo que hay que estar constantemente vigilando. Pero incluso los casos en los que se ha detectado algún compuesto que es tóxico, muchas veces lo importante ahí es la dosis, ¿sí? Y muchos estudios que dicen, sabor es tóxico, están ocultando la dosis. Entonces, sí es algo que se le debe poner mucha atención. La ventaja con el vapeo es que si se detecta algún compuesto en los saborizantes que puede tener toxicidad, pues simplemente se elimina, como pasó con el diacetilo. Ese es un aspecto. Está el otro aspecto, es un aspecto que probablemente en eso Tomás y Juan José puedan hablar mejor que yo, que es la idea de que los sabores muy, muy agradables, frutitas, etcétera, etcétera, atraen a los jóvenes. Y bueno, pues sí es cierto, sí atraen a los jóvenes, porque un muchacho de 16 años, si tú le dices, ¿qué prefieres? ¿Helado de vainilla o fresita o pay de queso a cola de zorrillo? Pues obviamente el niño va a decir, no, pues, o sea, es evidente que sí atraen a los menores, pero pues también atraen a los adultos. Entonces, han hecho todo un escándalo y quieren prohibir sabores porque supuestamente los sabores son atractores y que supuestamente, lo cual es una calumnia, es falso, que los vendedores y fabricantes de los cigarros electrónicos y líquidos están induciendo, están deliberadamente poniendo propaganda para reclutar niños y menores de edad, lo cual es falso. Entonces tiene también ese aspecto de regulación. Y en realidad eso de prohibir a los sabores es una manera de hacer feo el producto. O sea, estamos diciendo, mira, este producto no lo quiero prohibir, estos líquidos no los quiero prohibir, pero quiero hacerlos tan feos, tan desagradables, que entonces no le guste a ningún adolescente, los adolescentes digan fuchi, no quiero saber de eso. El problema es que también los adultos que lo usan para dejar de fumar van a decir fuchi. Entonces, sí, lo de los sabores es importante, pero no es un tótem que es irresoluble. No, y aparte es como bien absurdo, ¿no, doctor? O sea, sí se preocupan mucho de que hay muchos sabores, pero en cada esquina venden cigarros, que el cigarro pues sí está comprobado que es muy nocivo para la salud de cualquier ciudadano. Pero ellos te dirían, del cigarro ya se sabe, pero ellos venden la idea de que esto es un caballo de Troya. Esto y los sabores de frutitas y todo eso son caballos de Troya para inducir a los adolescentes. Eso es falso, es una teoría de la conspiración. ¿Sí? Y sí, yo creo que ahí sí Tomás tiene él ha visto el tema ese. Excelente, doctor. Y por acá también nos preguntan un poco acerca también pues, cuál es el posicionamiento o las acciones a tomar por parte de los usuarios, cómo los usuarios se pueden proteger ante estas prohibiciones o qué acciones pudieran tomar que les pudieran recomendar a ustedes. Porque finalmente este espacio se está haciendo para eso, chicos, para que estén informados y realmente puedan pues ejercer su derecho a elegir. Y pues este es el momento que acá igual no sé si Juanjo nos pueda compartir qué es lo que tú les recomendarías a los usuarios que pudieran hacer para poder ahora sí que exigir su derecho. Bueno, lo que hemos hecho nosotros es proponer, organizar estrategias jurídicas, jurisdiccionales, con el objeto de presentar amparos para que los usuarios estén en la posibilidad de tratar de deducir sus derechos. Entonces, bueno, se pone a disposición de los usuarios un amparo para que se presente, se busca darle seguimiento hasta su total conclusión y de ahí derivarán
concesiones de estos amparos que van dando forma a las cosas, pues para poder exigir que se generalice la protección de este tipo de cosas, ¿no? De nada sirve permitirle a la gente utilizar un aparato si prohíbes la venta, ¿no? Pues qué padre, lo puedo usar, pero no lo puedo comprar en ningún lado. Entonces, hay muchas acciones que se hacen de manera colectiva con el objeto de que se vaya conformando cierto criterio para que pues tengamos un punto de partida desde el cual podamos exigir que las regulaciones vayan en el sentido de la protección de las libertades individuales. Entonces, esténse atentos, cada que sale un decreto, cada que sale una norma contra el vapeo, nosotros proponemos amparos para que la gente defienda sus derechos. Excelente. Igual si quieres compartir la página de donde los pueden contactar y estar al pendiente de la información y las acciones legales que están tomando, es la de México y el Mundo Vapeando, ¿verdad? Sí, aunque usualmente todo sale por la página de ProVapeo y por los grupos de Facebook. En la última ocasión, en la página de mexvap.org, que es la página de México y el Mundo Vapeando, se puso el amparo para que pudiera descargarse junto con el instructivo. Entonces, aquí lo único que le pido a la gente que nos escuche, si quiere interponer estos amparos, es estése pendientes a los términos, ¿no? El amparo que se promovió, pues ya está fuera de término, ya no se puede promover ahorita, pero bueno, de haber otras acciones por parte de nuestros gobiernos, pues intentaremos promover otros amparos dependiendo de si son decretos, leyes, lo que sea, ¿no? Entonces, esténse atentos porque tratamos de divulgar lo más que se puede la información para que estos amparos sean presentados en tiempo. Excelente, Juan José. Y bueno, ahorita se dieron aquí bastantes preguntas. Igualmente los invitamos a que visiten la página de ProVapeo México. Es www.provapeo.org.mx para que ahí lo sigan. Los que tenían dudas acerca de los estudios médicos y científicos, ahí pueden accesar a esta información. Igualmente, como mencionó Juan José, también con México y el Mundo Vapeando en la cuestión de amparos. Y pues bueno, para ir concretando, me gustaría pues que cada uno nos dejara algún mensaje para todas las personas, porque aparte de ustedes ser expertos, al igual que una servidora, somos testimonio vivo de cómo el vapeo ayudó a lograr dejar el cigarro. Entonces, igual si nada más nos pudieran compartir cada uno su testimonio y algún tipo de pues motivación para la gente que todavía no sabe si el vapeo realmente funciona. No, mira, como mensaje final, me gustaría dirigirme a los fumadores y simplemente, o sea, yo fui fumador. Digo, voy a confesar que a la fecha todavía fumo de vez en cuando. Por ejemplo, aquí tienen, este es un cigarro electrónico del siglo XIX, una pipa, ¿sí? De vez en cuando me fumo mi pipa o un puro. Y bueno, yo me acuerdo cuando yo era fumador, pues que venía gente a evangelizarme, decir, no, deja de fumar, es malo, etcétera, etcétera. Y bueno, el fumador típicamente agacha la cabeza y dice, está bien, y anda con culpa y todo. Bueno, yo lo que les digo a los fumadores es, no los quiero evangelizar. No quiero llegar y decirles, mira esto y el otro, y el cigarro, y tus pulmones van a reventar, etc. No. Simplemente el mensaje al fumador es, exige que tengas esta opción. A lo mejor no te gusta y decides seguir fumando y asumes los riesgos que es fumar, ¿sí? Pero exige que esta sea tu opción, porque este producto no nada más sirve para dejar de fumar. Yo me opongo a que se vea como una medicina, una cuasimedicina para dejar de fumar. No, cumple con esa función, le ayuda a mucha gente a dejar de fumar. Mucha gente incluso después también deja de vapear. Eso ya es decisión individual de cada quien. Lo que sí le digo a los fumadores es que este es un producto de buena calidad, tiene ciertas ventajas, es rico, es agradable, tienen aromas,
ténganlo como opción por si les gusta. Tiene ventajas, por ejemplo, cuando ustedes prenden un cigarro, pues una vez prendido, pues ya hay ceniza y hay que buscar un cenicero donde se va a tirar eso, y además se queda el olor durante mucho tiempo. Esto, ustedes lo usan, ¿sí? Da una caladita, lo guardan en la bolsa, no tienen que terminarlo, lo guardan en la bolsa, no hay ceniza, no hay cenicero, es muy discreto. La gente, por ejemplo, Mancera, me acuerdo, que también es médico, en un evento ahí en el Senado dijo, es que los vapeadores lo usan para poder fumar en secreto, como si fuéramos agentes del mal, cuando en realidad, si yo vapeo en forma discreta, no es para pasar desapercibido o para envenenar gente sin que se dé cuenta, no, eso no es así, es para causar menos molestias, es para ser más discreto, ¿sí? Y entonces, tomen en cuenta todas estas ventajas, fumadores. Esto no solamente es algo que les va a causar mucho menos daño, nuestro cuerpo es nuestro laboratorio. A mí que la mayoría de la gente que vapea no necesita grandes estudios ni nada porque lo ven en su propio cuerpo. Entonces, ese es el consejo. A mí me gustaría finalizar diciendo eso, que el fumador debe de exigir que esta sea una opción. No quiero evangelizarlos. Y también, por último, quiero decir categóricamente, porque nos han endilgado esto, nosotros somos una asociación sin fines de lucro, nosotros no somos brazos, ni agentes, ni nada, ni tenemos ningún conflicto de interés con ninguna industria, ni con las tabacaleras, ni con la industria del vapor, ni con los vendedores o fabricantes de líquidos, farmacéuticas, burocracias médicas. O sea, aquí declaro categóricamente que no tenemos ningún conflicto de interés. Simplemente nosotros esparcimos información y tratamos de representar al consumidor. Muchas gracias, doctor. Excelente. Y otra cosa importante mencionar es que no es dañino para las personas que están alrededor, ¿no? Que no existe el vapeador pasivo, y eso también es importante, no solamente... Sí. Ajá. Sí, mira, no hace falta grandes experimentos ni nada. Simplemente ustedes vapean en una habitación y en 2-3 minutos ya no hay rastro de eso. Mientras que fuman ustedes en una habitación, regresan en 1 hora y ahí está. Toda la toxicidad es función del tiempo al que uno está expuesto al estímulo. Aquí las terceras personas están expuestas a un estímulo menor y por muy poco tiempo. Entonces sí es cierto, es muy poco, el daño que puede causar a terceras personas es insignificante y comparable al daño que si ustedes fríen unos huevos generan aerosol, y ese aerosol es el mismo nivel de daño, no es el daño del tabaco ambiental. Gracias, doctor. Muy amable. Y no sé, Tomás, ¿quisieras dejar tu testimonio y tu comentario para los fumadores y que conozcan del vapeo? Yo sí fumaba. Yo fumé como unos 27 años. Yo también, soy exfumadora. Cuando dejé de fumar, fumaba 2 cajetillas diarias y encontré esta alternativa y ha sido fantástica. Llevo 4 años sin fumar y dejar de fumar fue básicamente un proceso indoloro y prácticamente involuntario, porque yo probé el vaporizador no para dejar de fumar, así es, y simplemente dejé de fumar en cuestión de semanas. Hace rato, yo quería nada más terminar rapidísimo, ya no los aburro. Hace rato preguntaban a Juan cómo protegernos, y Juan tiene toda la razón. Está el tema de los amparos y una serie de herramientas y recursos legales frente a una prohibición, pero antes que eso, la mejor protección es involucrarse, y a la gente que le interese, ojalá como sociedad dejemos de ser decidiosos y nos quedemos sentados esperando las decisiones en las cámaras, en el Congreso o en el gobierno, de la forma en la que quieran y con quien se quieran involucrar, háganlo algo antes. Compartan con la sociedad lo que se sabe, informen a otros, participen en las campañas de los consumidores para ser escuchados, contacten a sus legisladores,
etcétera. Digo, cada quien desde su trinchera y con un poco de ganitas puede hacer algo, ¿no? Hasta simplemente en redes sociales. Creo que esa es la primera línea de defensa, de protección, y cuando con eso no se puede, pues entonces, como bien dice Juan, vienen los guamazos con los juicios, ¿no? Y, excelente, Tomás. Muchas gracias. Juanjo. Bueno, pues yo me confieso también ser exfumador, fumé más de 20 años, también al final de mis días de fumador fumaba 2 cajetillas diarias. Yo intenté dejar de fumar por todos los medios, utilicé un enjuague bucal, utilicé chicles, utilicé una pipita de nicotina, utilicé Champix. A mí no me hizo el efecto que estaban describiendo ahí en el chat, o sea, yo no tuve tendencias suicidas, por eso sigo aquí. Y llegó un punto en el que dije, ya no quiero fumar y pues ninguna de estas cosas me sirve, pues déjenme probar otra alternativa, y conseguí un vaporizador en Estados Unidos y yo dejé de fumar de la noche a la mañana. Probé el vaporizador, nunca más volví a tocar un cigarro. A mí me funcionó de inmediato. Obviamente se nota la diferencia. Yo siempre he hecho deporte y bueno, en cuanto dejé de fumar y empecé a vapear, así en menos de un mes ya tenía condición física de adolescente, o sea, me sentía súper bien. Y bueno, tampoco estoy aquí para recomendarlo. Lo que sí estoy es recomendarles que exijan la libertad que tienen de decidir lo que quieren consumir. O sea, no hay nadie que pueda decirse moralmente superior a ninguno de nosotros y que quiera imponer qué es lo que podemos y no podemos consumir. Las únicas cosas que se deben de prohibir son aquellas que estrictamente son necesarias en cuanto a su prohibición para mejorar la convivencia social. Todo lo demás debe de estar permitido. Ese es un principio democrático básico. Nuestro presidente lo dice, pero no lo ejecuta. Dice prohibido prohibir, y lo único que se ve en todo su gobierno son prohibiciones. Prohibiciones, estigmatizaciones y criminalización de todas las conductas, ¿sí? No tiene nada que ver, pero me llama muchísimo la atención que cuando están discutiendo las cuestiones del outsourcing, hablen de vamos a decir que los patrones que contraten por outsourcing están cometiendo un fraude fiscal. Híjole, bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar entonces, no? Al rato van a decir que el que vapee es un narcotraficante o un adicto, que es estigmatizar, y eso es lo que la gente debe de defender. Esas libertades que son lo mínimo que pueden esperar de un gobierno que tiene la obligación de protegerlas. Entonces hay muchos mecanismos. El primero, que lo mencionó Tomás y que me parece que es el idóneo, es hablar con sus representantes legislativos y decirles, a ver, si no conoces esto, yo te digo qué es, para que no salgas con que vas a votar sin ver por una cuestión de bancada o por una cuestión de intereses del Ejecutivo. Entonces, defiendan sus derechos desde los diputados y luego, si no se logra por ahí, esténse atentos a las acciones judiciales que emprendemos cada vez que se emite algún tipo de situación que consideremos que es violatoria de las libertades. Muchas gracias. Excelente, Juan José. Pues muchísimas gracias, de verdad. Estuvo pues bastante completa estas conferencias. Principalmente muchísimas gracias a México Libertario por permitir que se exprese estas ideas también que son respecto a la libertad de elegir. Como bien dijeron los ponentes, nosotros no estamos promoviendo el vapeo para que lo use todo el mundo o porque es saludable, no, es un método de reducción de daños que está recomendado para fumadores y que igualmente puede ayudar a disminuir los riesgos en la salud de millones de personas. Ayuden a compartir esta información, sigan las redes sociales de ProVapeo México, de México y el Mundo Vapeando, e igualmente las redes sociales de Yo Sí Creo en el Vapeo, para que estén al tanto de estas acciones que se estarán llevando, pues en respuesta a la poca disponibilidad que tenemos de nuestros gobernantes actuales. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su participación, a todos los que nos estuvieron sintonizando
escuchando, que estuvieron compartiendo, que estuvieron dando sus testimonios. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, dejen de fumar y pónganse a vapear. Hasta la próxima. Muchas gracias.